Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Estamos transmitiendo desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión, y vamos a comenzar este nuevo capítulo saludando, ¿no es cierto?, a nuestras queridas amigas panelistas invitadas. Voy a partir con María José Alcérreca. Ella es Senior Manager de Deloitte. Sí. Bienvenida, María José. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí en el programa. Gracias. Y también estamos con nuestra querida amiga Anita Marambio. Ella es CEO de Workmate. Anita. Gracias, Claudio. Feliz de acompañarte de nuevo y qué rico estar contigo también, María José, acá. Bien, hechas las presentaciones, vamos a lo que nos convoca, que es hablar un poquito de lo que es la minería responsable. Quisiera partir contigo, María José, ¿cierto? Y que nos cuentes qué crees o cuáles crees tú que son los desafíos del futuro del trabajo en la industria minera. ¿Cuáles son estos desafíos? La verdad, me gustaría tomar un poco, estuve mirando el capítulo anterior. Sí. Y se tuvo una conversa súper interesante, justamente los desafíos pensando en la tecnología, en la minería del futuro, en la minería inteligente, la minera digital. Y eso asociado a los cambios en los procesos y cómo se tenía que repensar justamente el proceso y la operación minera. Yo desde mi ámbito de acción, yo soy de capital humano. Entonces, esa tiene una bajada. Y una bajada súper interesante en donde hablamos de desafíos, pero yo lo resumo en un gran desafío. ¿Cuál sería? Que es repensar a la persona y humanizar el trabajo. Por un lado tenemos toda esta mirada tecnológica, digital, pero esa misma digitalización nos abre toda la oportunidad para humanizar. ¿Y a qué me refiero con humanizar? Y esto justamente pensando en la minería. La pandemia abrió una oportunidad de aceleramiento de cosas que en Chile no se estaban pensando, desde el teletrabajo, lo híbrido, y también para la minería esto fue muy fuerte, o sea, faenas trabajando al 30% de su operación. Fue un remesón fuerte, ¿eh? Y funcionó, y ese es el tema, y funcionó. Esto no quiere decir despedir a las personas, sino que quiere decir repensemos cómo la persona trabaja, y además se movieron los límites de la familia, el trabajo. Antes se pensaba la separación, no sé si ustedes han oído hablar de la separación de la vida laboral familiar. Hoy día se habla del equilibrio, pero esto es aún más allá. El trabajo y la vida personal ahora tiene un límite muy difuso. Entonces eso es una oportunidad desde la mirada de capital humano y una oportunidad para la minería, que siempre ha tenido este mito de duro, rígido, inamovible. Sacrificado. Bueno, exacto. Pero hoy día tenemos la posibilidad de mirarlo y ahí está ese desafío. Y eso se baja a las estrategias de recursos humanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque recursos humanos, que la gran mayoría de las mineras en Chile todavía le llama así, estaba pensado en un recurso, en cómo en un proceso y cómo eficientamos y optimizamos los recursos persona. Parte desde ahí, es mirar la minería y los procesos desde la mirada de la persona, humanizándola, poniéndola al centro y pudiendo entender cómo al hacer que la persona esté en el centro, sus compromisos, su emoción, su familia, su propósito, también eso va a impactar y va a ser el gran salto hacia este repensar la operación, hacia la productividad y hacia la sustentabilidad de la minería en Chile. Ahora, yo no encuentro extraordinario lo que tú me estás diciendo. No, de verdad, no encuentro extraordinario. Pero el viejito en la faena es bien rudo. Porque me enternece lo que me dijiste, no, te insisto, te lo compro absolutamente. Pero el viejito es más bien rudo. ¿Cómo llegar a esto con un capital humano, con un recurso humano que está como de repente en otra parada, digamos? ¿Qué dices tú? Yo también creo que la pandemia en esto nos ayuda en que reflejó un quiebre y una brecha tremenda que tenemos y que hemos tenido, digamos, como país, ¿verdad? En temas de conciliación y otro. Entonces, si
Hoy día el volver, digamos, después de esto, significó para todos, y creo que es bueno, de repente fue un quiebre tan grande la pandemia, que el volver y volver a encontrarse y volver a trabajar en terreno, y el haber vivido la experiencia de estar mucho tiempo en las casas, por ejemplo, te permite también imaginarte una manera distinta de volver. Yo creo que a todos los niveles. A mí me pasa que los viejitos igual les pasa exactamente lo mismo que a todos nosotros, digamos, como personas. Todos nos hemos visto enfrentados, digamos, a este cambio. Hoy día yo siento, de hecho, que uno de los desafíos importantes, por supuesto, tiene todo que ver con el espacio del aprendizaje necesario, que ha sido un continuo. O sea, hace 10 años atrás eran otras cosas las que teníamos que aprender. Hoy día estamos tremendamente desafiados a propósito de los temas de la incorporación tecnológica y lo que significa para muchas personas que hoy día trabajan en las áreas operativas. Piensa que la operación representa el 50% más o menos del empleo de una minera, y por lo tanto entonces es en ese foco, en ese grupo de personas que están en la operación donde tiene que haber una transformación. Entonces, como una persona que hoy día estaba acostumbrada a hacer un trabajo operativo, tiene que aprender a hacerlo desde una plataforma, desde un sistema, a distancia, sin estar arriba del equipo, sino que con un joystick o lo que sea, digamos. Los joysticks existen hace tiempo, pero hoy día ya es parte de una manera normal de hacer las cosas. Por supuesto que hay un cambio muy importante en cómo pensamos esto. Pero yo también creo que en la pandemia vimos un tremendo impacto en la rotación y en la falta de personas para volver a trabajar en minería. Se hicieron varios estudios el año pasado, antepasado, respecto a por qué no lográbamos cumplir las cuotas o los pedidos, digamos, porque siendo que hay una tasa de desocupación que sigue siendo importante en Chile. Entonces ha habido como un desajuste entre la oferta y la demanda, incluso también entre las expectativas que las personas tenemos, ¿verdad? Hoy día queremos trabajar, pero queremos trabajar de una manera en que se respete la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, ¿Qué es lo que dice en la cual, claro, por ¿no? supuesto, ¿cierto? En la cual la manera en la que nos relacionamos dentro de nuestro trabajo también sea una manera equitativa, equilibrada, etcétera. Entonces, esa inquietud que se hizo mucho más fuerte cuando la ponemos en la oferta que recibimos, no necesariamente responde a esa necesidad. Entonces, nos llenamos o había una serie de ideas respecto a por qué la gente no quiere trabajar, no es que son flojos, es que en realidad los bonos les facilitaron la vida, sin mirar hacia adentro y entender que lo que hoy día ocurría son condiciones laborales que son duras. O sea, el trabajar en una faena minera a gran altura, hay problemas climáticos, hay problemas de altura, pero también está el problema de la distancia de nuestras familias, está el aprender a convivir en una jornada de 7, 10, 14 días con otros y tener un estilo de vida que es totalmente distinto, y eso antes se daba por hecho, había que hacerlo, y hoy día tenemos que decir, no necesariamente es así. Hoy día hay modelos y maneras de trabajar que hay que repensar. Yo, escuchándolas ambas, muy gratamente por lo demás, hay una mirada un poquito más que va hacia el interior, ¿no? Que vamos ya buscando no ese recurso, como tú dices, que parece que te incomoda el término recurso. Así es. ¿Cierto? Hoy día estamos yendo al ser humano, a la persona. Así es. Cuéntanos, ¿por qué ese concepto de recurso no te acomoda? A ver, yo soy una convencida que el lenguaje Estoy de acuerdo contigo todo esto, ¿eh? pero el lenguaje crea realidad. Exacto. Entonces, en la forma en que nosotros nos expresamos es la realidad que armamos. Y en eso, de repente, cosas muy pequeñas como cambiar ciertos nombres, como de recurso humano a talento o capital humano, o simplemente a persona, ya empieza a generar un cambio de manera inconsciente. No me voy a meter en sesgos inconscientes y en todo ese mundo, porque ahí tenemos para otro capítulo. Pero sí, sí, pero ahí quería así tomar un poco lo que estaba conversando Anita. Porque claro, hablamos de este gran desafío,
Pero ¿cómo lo llamo a lo concreto? Porque claro, son declaraciones y palabras muy bonitas, y yo creo que no hay nadie, y las personas que nos están escuchando, que lo quiera mirar de otra forma. Para allá va el mundo. Pero ¿cómo hacemos ese cambio? Y tú mencionaste una palabra que para mí también es la clave, que es el aprendizaje. Y justamente, y ahí también tomamos el lenguaje, hay un cambio que hay que hacer desde cómo se conceptualiza el aprendizaje hoy día en la minería en Chile, y no solamente en Chile, de repente también afuera nos tienen unos 10 años de adelanto, ¿eh? Pero en Chile, gracias a la pandemia, se está acelerando un poquito más. Capacitación. Ya. Capacitar a alguien es duro. Es un curso, un programa para entregarle una cosa específica de algo que tiene que hacer mecánico. Eso es capacitar. Cuando yo hablo de aprendizaje, es un proceso continuo y es mucho más grande que aprender solamente Office o la autonomía mover el joystick. Habla de cómo... ¿Es más trascendente? Exacto. Pero esa trascendencia incluso le abre a la minería la posibilidad de generación de ecosistemas que hoy día no existen o están empezando a existir. Ya no quiero ser tan tajante, están empezando a existir de una mirada mucho más complementaria, con contratistas, con comunidades, con cosas que antes no mirábamos. Por ejemplo, y quiero poner aquí algunos ejemplos, incluso asociándolo a la tecnología, con los centros remotos que también estuvieron conversando. Estos centros remotos hoy día también están poniendo en duda cómo miramos, cómo entrenamos, cómo formamos a nuestras personas, cómo atraemos y retenemos estos talentos, en el sentido de que hay talento que hoy día necesitamos que no existe en el mercado. Hay cargos, hay roles, hay competencias que se requieren, data science, un montón de cosas que ya están empezando a ser parte del inconsciente colectivo en el mundo minero, que hay otras industrias que están muchísimo más adelantadas, la banca, la salud, pero en la minería le ha costado. Y aquí como la invitación es tenemos que mirar hacia allá. Y cómo entonces vamos reformulando esa concepción del aprendizaje, por ejemplo, en la polifuncionalidad, en que un rol, un cargo, una persona puede hacer mucho más que solamente lo que su perfil de cargo dice que hace. Aquí se abre un mundo de temas, ¿ya? Un mundo de temas sindicales, etcétera, pero piénsenlo desde cómo sería, por ejemplo, también que alguien que viene desde la comunidad, si la miramos, nosotros tenemos una mirada que se llama la empresa basada en habilidades. ¿Ya? Habilidades, no carreras, grados o perfiles de cargo, sino que habilidades. Es increíble cómo un concepto te puede ir por un camino, por una vereda que es totalmente distinto. Exactamente, y esa es la invitación. Si miramos habilidades, podemos empezar a generar este ecosistema que yo les digo, incluso intercambiando personas, haciendo movilidad entre faenas dentro de una misma organización, entre distintas compañías, que eso ya quiebra ciertos límites de lo que significa la minería hoy día en Chile, pero también de incorporación. Hay metas para el 2027 de incorporación de mujeres a la minería. Codelco dice a un 35%, Antofagasta Mineras también, todas, eso por nombrar un par. Pero ¿tenemos hoy día profesionales, mujeres, para incorporarse a la minería, para llegar a esa cuota que están poniendo? La verdad es que no. Entonces tenemos que empezar desde abajo, y de repente la incorporación no es, y aquí no es desde geólogos o ingenieros, sino que es desde una persona que puede ser una ama de casa, que viene desde la comunidad, que tiene habilidades que pueden ser entrenadas y entrar en un proceso de aprendiz, y ese aprendizaje le da las habilidades para ir generando una incorporación a la minería. Es una mirada, yo sé que es muy distinta a lo que tenemos hoy día, al punto de, y esto no solo minería, pero nosotros tenemos una encuesta que se llama los Human Capital Trends, o las tendencias de capital humano. Acaba de salir la versión 2023, en donde se habla justamente de este tema de las habilidades, y los encuestados hablan de que el 93% de ellos dicen que esto es la clave del futuro del capital humano a nivel global, y solo el 20% dice que su organización está preparada para hacerlo.
que está preparada. Así es. Entonces, yo sé que estoy hablando quizás algo que suena muy bonito, pero difícil de llevar a la práctica. Pero se puede, y se puede desde la mirada de cambios en la forma de pensar esta estrategia de personas, cómo atraemos, retenemos talento, cómo incorporamos, cómo nos ampliamos, nos salimos de esta visión tradicional del entrenar a una mirada del aprendizaje en tu ciclo de vida. Extraordinario. No, me encanta. Lamentablemente nos encanta los dos quedamos así, con la boquita abierta, pero tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y cuando volvamos seguimos conversando un poquito más de este apasionante tema que nos trajo hoy día la María José. Bueno amigos, seguimos haciendo minería responsable y vamos a seguir conversando con María José Alcérreca y con nuestra amiga Anita Marambio. Y quisiera que pasáramos a otro tema, ¿no es cierto? Y quisiera que ustedes me dieran su opinión, su visión respecto de la importancia del aprendizaje como un habilitador en la industria minera. Algo tocamos delante, pero ahondemos en este tema ahora, digamos. A ver, primero, siguiendo un poco lo que estaba comentando la María José, claramente hoy día estamos desafiados más que solamente a la capacitación, y en todas las industrias, ¿verdad?, a entender el aprendizaje como algo que es mucho más amplio y que tiene que ver también con la manera en la que nos relacionamos. Yo creo que en este último periodo, por ejemplo, se han incorporado los elementos como los temas de igualdad de género, de equidad, de inclusión, que pareciera también cómo vamos cerrando esta cuota. Sin embargo, esto ha generado, a quienes lo hemos vivido, además, un elemento, no sé si la palabra es correcta decir estrés, pero hay un estrés en los equipos, porque hay cómo integramos, digamos, a mujeres a la faena. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones respecto a, por ejemplo, a cómo ha ido o cómo se requiere un cambio de manera en la que nos tratamos, el vocabulario adentro de terreno, ¿verdad? Las bromas entre compañeros que antes eran comunes, hoy día ellos mismos se dan cuenta que no eran correctas, pero esto aparece en la medida que empiezan a aparecer mujeres en la faena. Cómo los temas de inclusión nos permiten empezar a valorar aspectos, digamos, en las personas que no teníamos identificados o entender temas de infraestructura que no están acondicionadas para todos, pero mientras no aparecían personas que lo requirieran, no lo veíamos, eran transparentes. Entonces, el aprendizaje que por ejemplo, ha traído el tema de la incorporación de mujeres en minería, ya es un tremendo aspecto. Hoy día además hay un desafío país, por ejemplo, en todo lo que es la incorporación de personal local y de empresas contratistas locales. Estamos desafiados a aumentar en un 30 y un 60%, entiendo, respectivamente, las dotaciones locales y las empresas locales en minería. Hay que priorizarlas. Preparar a la industria local, ¿verdad? Lo que significa que las personas que viven en las comunidades también empiecen a ver esto como una oportunidad real y no salgamos solamente a buscar atraer gente de Santiago para trabajar en faena, además todo el costo logístico y otros que eso implica. Bueno, yo creo que hoy día el tema del aprendizaje es crítico para lograr, digamos, llegar a la industria que estamos buscando alcanzar y seguir liderando en el mundo, pero parte de cosas como esto, o sea, de lo simple de cómo nos relacionamos en el día a día que tiene que cambiar. María José, ¿cuál es la importancia que usted le atribuye al aprendizaje como habilitador? Bueno, claramente, para mí es la clave. Pero tomando un poco lo que se decía y quizá profundizando un poquito más,
Si miramos y asociamos esto justamente al concepto de minería inteligente, estamos hablando de operaciones remotas, estamos hablando de operaciones integradas, de autonomía, de analítica avanzada, yo le decía nuevos roles, nuevos cargos, funciones que hoy día ni siquiera podemos pensar a 10 años más. ¿Qué requiere la minería justamente para dar un salto, para mantenerse vigente? Por ahí está el tema del precio del cobre, la producción. Bueno, todo eso tiene tecnología, las desalinizadoras, todo tiene tecnología incorporada. Entonces, pensemos en el aprendizaje como una palanca que te va a permitir que las personas que están hoy día adentro puedan generar una doble mirada que se llama el upskilling o el reskilling, que significa como subo y aumento, skilling también es habilidad, entonces aumento mi habilidad o me rearmo hacia una nueva habilidad que quizás no tengo, y vamos probando. Y eso también es desde conceptos más desde la agilidad también, para hacer justamente una aceleración en el aprendizaje de habilidades que me permita un mayor movimiento en mi personal, y eso mismo me permita atraer talentos que antes yo no veía dentro de la organización. ¿Y por qué no los veo? Porque tradicionalmente yo tengo un perfil de cargo que me dice que la persona tiene que tener ingeniería, o tiene que tener un técnico profesional, o tiene que ser un geólogo, que esto no quiere decir que eso vaya a desaparecer, ¿ya? No me malentiendan, sino que es un repensarlo para incorporar algo que hasta hoy día no estaba incorporado. Y entonces, si tomamos, como decía al inicio, la tecnología como la palanca, el aprendizaje es la herramienta que permite dar el salto. Necesitamos que las personas no solamente sepan perforar, lo que necesitan ahora es entender cómo funciona el dato en el computador para que opere la perforadora autónoma, y cómo eso está integrado con el camión, que ya no hay un chofer manejándolo, sino que también están con el joystick desde el centro remoto operando remotamente un camión. Esto es... yo sé que suena como muy lindo, casi de ciencia ficción. Es revolucionario por todos lados. Pero a lo que voy, todo lo que yo estoy diciendo es real, es lo que está pasando hoy día. La tecnología está, el cambio ya se está haciendo, la operación remota ya está en Chile, sí. Los camiones, la perforación, la autonomía está en Chile, la analítica predictiva para optimización de los procesos mineros ya está. Es algo normal. Entonces, ¿qué nos falta? Que normalicemos también el aprendizaje y una mirada distinta de la persona que tiene que hacer eso. Porque esto no implica, la tecnología no implica disminución de cargos y despidos, implica que tenemos que repensar cómo esa persona hace el trabajo de una forma distinta, a través de un aprendizaje continuo que le permita también moverse dentro de todo lo que significa la minería, desde las operaciones, la mina, la planta, el puerto, pero también las funciones, los roles profesionales, porque por lo general esto que yo estoy diciendo ya está más dentro de los roles profesionales, los servicios, ahí hay una mayor movilidad. Pero juntemos todo y miremoslo como el gran desafío para dar ese salto. Ese gran desafío, esa nueva mirada, esa gran mirada, veo que va hacia la persona. Sí. De todas maneras, ¿no? Absolutamente. Yo creo que un cambio hoy día es entender que el cómo hacemos las cosas tiene tanto impacto, tanta importancia como lo que terminamos produciendo. Y en esto, claro, como desde una mirada distinta o anterior podríamos decir, oye, nos faltan estos profesionales o nos faltan estas competencias, traigámoslas de afuera. Claro. ¿Verdad? Pero hoy día el tema es, no solamente importa cubrir esta brecha técnica, sino que importa que la comunidad, digamos, se integre al trabajo, que tengamos más mujeres, que tengamos personas con distintas habilidades, que aprendamos, digamos, ¿cómo se llama?, a que de alguna manera la minería y toda la industria aporte o genere un valor adicional que sea mucho más amplio. O sea, los conceptos de ESG, digamos, hoy día en esto, no es algo un extra, sino que de alguna manera está en el propósito de
de lo que hacemos y el cómo lo hacemos termina siendo tremendamente relevante. ¿Cuáles crees tú, Anita, que son los cambios clave para transitar hacia una minería inteligente? Bueno, lo primero es esto mismo, digamos, es entender que toda la incorporación tecnológica requiere no solamente el desarrollo técnico, sino que también un desarrollo adaptativo que tiene que ver con un tema cultural y un tema en cómo nos relacionamos, que es clave. Y en esto de las relaciones, yo creo que es indispensable también repensar los paradigmas que hay respecto a la autoridad, a las tomas de decisiones dentro de las compañías. Hoy día, lo que debería darnos mucho más agilidad en cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Hoy día escucho y me encantan los temas, por ejemplo, de jerarquía. Pero dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se aplica la jerarquía en una empresa? ¿Verdad? Cuéntanos un poco a la gente que está en la casa qué es la jerarquía. Bueno, es que es de alguna manera una mirada ya no desde la jerarquía, como uno ve en los organigramas dentro de lo que son las tomas de mando y las decisiones que están basadas en la autoridad y en el cargo, sino que tiene que ver con la construcción de redes dentro de las organizaciones. Entonces, ahí el aprendizaje de las personas para liderar un proceso en redes, no necesariamente desde tu cargo, sino que desde un rol distinto que puedes jugar, desde tu motivación y otras clave, que la decisión de algo no tenga que hacer 40 preguntas, sino que la pueda tomar la persona que está en un determinado proceso, porque tiene la autoridad, tiene el empoderamiento, tiene claridad, digamos, en los roles en los cuales puede decidir, también es clave. Entonces yo creo que para mí ahí hay un cambio que es fundamental y que es totalmente adaptativo, tiene que ver con la manera en la que hacemos empresas, industria, digamos, en el mundo. María José. Fuera de lo tecnológico, o más allá de lo tecnológico. Sí, y ahí, bueno, para mí yo creo que voy a ver si lo resumo en 3 claves. La primera, como partí diciendo un poco, tiene que ver con una mirada distinta de la estrategia de persona, y que esa estrategia incorpore estos conceptos de aprendizaje, de habilidades, que implica cambiar muchos procesos y procedimientos que vienen siendo muy tradicionales en la industria. Implica cambiar un montón de cosas, incluso la mirada, cómo nos relacionamos a nivel de relaciones laborales, con las comunidades, con temas de sostenibilidad, etc. Eso es uno. El otro implica justamente cuando hablamos de retención y atracción y retención de talento, también de esta mirada desde la habilidad, también ampliando la mirada y que algo que tú dijiste, Anita, que me encanta la palabra propósito, que el propósito hoy día también te permite una mirada distinta desde la sustentabilidad, desde los ESG, que no quede como una declaración, sino que se incorpore en algo concreto. Claro. Y ese propósito haga un match en el propósito individual con el propósito de la minería. Que hoy día, si uno logra eso, desde esta otra mirada, abrimos un mundo completo de responsabilidad social, desde temas que hoy día también pueden ser un poco más críticos o estar ahí como un poco en conflicto, justamente de una mirada de la minería no tan limpia, vamos a hacer la minería verde, porque justamente hay un tema social también y global de una mirada más hacia un propósito, hacia sustentabilidad, cambio climático. Entonces, ¿cómo si nosotros podemos asociar el propósito de la persona, humanizarlo, y hacer que el propósito de mi organización también esté acorde? Podemos incluso hablar de democratización de oportunidades. Si lo miramos desde el punto de vista de generar habilidades, apertura hacia las comunidades, hacia los contratistas, hacia todo el ecosistema de la minería. Por ahí yo creo que esos serían como los 2 grandes puntos. Y el tercero, obviamente, es maximizar el potencial humano. ¿Y cómo maximizamos ese potencial humano? Con algo que tú también dijiste y que me encanta que lo hayas dicho, desde la toma de decisiones. Dar más autonomía y empoderamiento a las personas. Hay que salirse de la rigidez de la pirámide, y eso cuesta, ¿ya? La minería en Chile todavía es muy jerárquica. Muy machista también, ¿o no? Sí, pero yo creo que ese tema es para un capítulo completo. Un par de capítulos. Claro. Pero como para terminar la idea, esta pirámide, ¿cómo empezamos a ampliarla para que efectivamente podamos? Hay
hay un concepto que se llama la organización dual, de cómo la jerarquía y la redarquía pueden funcionar y se complementan, pero la redarquía tiene que ver mucho con autonomía y toma de riesgos en la operación, o sea, en la toma de decisiones diarias. Y hoy día cuesta un poco esa mirada porque obviamente la industria no se permite tanto riesgo. Exacto. Oye, lo voy a volver a decir lo mismo. Fue un tremendo capítulo. Estoy súper agradecido por la presencia de ambas. La gente, yo sé que la casa me va a agradecer tener estas dos grandes panelistas. Y las dejo invitadas para que la próxima semana sigamos conversando de minería responsable. María José, ha sido un gusto, muchas gracias. Anita, ha sido un gusto también, muchas gracias. Gracias a ti, Claudio, María José. Sí, gracias, fue muy agradable estar aquí. Gracias. Nosotros, amigos, nos vemos la próxima semana desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión, haciendo más minería responsable.